Gracias a Dios por su amor, por su cuidado, su palabra que cada día nos habla, como también lo ha hecho en el día de hoy. Y espero que cada día nuestro corazón también esté dispuesto a oír y a obedecer también por amor al Señor, considerando todo lo que Él es y lo que hizo por su pueblo, ¿no? Entonces, el Señor guarda nuestros corazones, hermanos. Recordemos que estamos estudiando el libro de Esther, ahí ya hemos comenzado en el capítulo 4 el día miércoles, y gracias a Dios por este libro. Estamos mirando a nuestro Señor desde allí en el libro de Esther como aquel que procuró el bien del pueblo, el que intercede por el pueblo, y nadie más como Cristo. De hecho, Mardoqueo, siempre decimos esto, lo hizo por su generación y habló paz a su linaje. De hecho, se habló bien de él y también procuró el bien por el linaje de Israel. Aquellos fueron preservados, el pueblo, por este proceder, por esta actitud, por este sentir que hubo en él. Pero vemos que solamente es una sombra de lo que nuestro Señor había de hacer. Vemos que nuestro Señor es el que tiene la preeminencia en todo, aquel nuestro hermano mayor que procuró el bien de nosotros, aun cuando nosotros no lo considerábamos, lo menospreciamos, fallamos, pecamos contra Él, menospreciamos su amor en varias oportunidades. Eh, pero gracias a Dios por su Hijo Jesucristo. Gracias a Dios por esa determinación. Gracias a Dios por ese amor, por cómo Él ha seguido adelante, no mirando nuestro proceder, sino aún a pesar de nosotros, y por amor al Padre, por amor a su voluntad y también por amor a nosotros, fue a la cruz. El pasaje central lo tenemos acá en el libro de Esdras, en el capítulo, perdón, Esther capítulo 10, versículo 3, y dice así: porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo, y habló paz para todo su linaje. En el día de hoy vamos a avanzar un poco más con el capítulo 4. Vamos allí al versículo 4, eso es lo único que vamos a ver hoy. Y dice: y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos, y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor, y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo, y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Oremos al Señor, tenemos mucho para aprender siempre de Él, y que obre en nuestros corazones, para andar como Él anduvo, para mirar las cosas como Él las vio, para vivir en esta vida como Él vivió, cómo enfrentó cada situación, cómo se mantuvo ante, como dije recién desde Hebreos, ante tal contradicción de pecadores. ¿Qué brotó de nuestro Señor? ¿Qué es lo que salió de su corazón? ¿Qué se vio en su proceder? Mucho para aprender siempre de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchísimo para aprender de Él cada día, y rogamos al Señor que pueda ayudarnos e imitar su fe. Oremos. Señor Dios y Padre, gracias por Cristo, tu Hijo amado. Gracias por esa entrega, tanto de ti y de Él, ante tanta maldad de nosotros. Pero gracias, Padre, por esa respuesta que encontramos en Cristo. Gracias por ese proceder, por ese andar. Gracias por aquel varón determinado, Señor, que fue a la cruz. Gracias por Cristo, Señor. Te ruego por los que estamos aquí presentes, si alguno más ha de escuchar este audio en algún otro momento, Señor, que sea tu palabra la que obre en los corazones. Que sea tu palabra la que sea tu palabra como ese fuego y como martillo que quebranta la roca. Obra, Señor, así en cada uno de nosotros, para que podamos parecernos cada vez más a tu Hijo, para que seamos obedientes y no oidores olvidadizos. Guárdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, ustedes espero que recuerden, y si no, tampoco me molesta, no me enoja, pero espero que recordemos un poco lo que hemos visto la última vez. Hemos pasado por los últimos versículos del capítulo 3, perdón, los últimos versículos que vimos fue en el capítulo 4, desde el 1 al 3, ¿sí? Versículos 1 al 3. Hablamos en esos primeros versículos
hemos visto dos partes o dos caras de ese versículo. Por un lado, veíamos la condición nuestra, pobre, limitada, y no lo digo pobre como una forma de victimizar al hombre o verlo de una forma lastimosa, sino por una condición que en verdad, en nosotros, en cada uno de nosotros, en todos los hombres, desde Adán hasta acá, en ninguno se estaba la capacidad de revertir el edicto del rey como, o la maldición, mejor dicho, que recae sobre nosotros. ¿Qué maldición? Bueno, el hecho de que estamos destituidos de la gloria de Dios, de que estamos muertos en delitos y pecados, que estamos bajo la maldición de la ley por no cumplir ninguna de ellas, por no permanecer en ella y también por haber transgredido la ley, por el hecho de que entró el pecado por un hombre y así también, mis hermanos, vino la muerte a todos nosotros. Y eso mismo lo vimos desde el cuadro de, de Mardoqueo con el pueblo judío, tanto él como el pueblo judío, cuando sale el edicto del rey, que es irrevocable, se visten de cilicio, empiezan a hacer todo tipo de clamor, dolor y llanto, ayunos, a causa del edicto real. Y eso nosotros lo vimos como una muestra de nuestro estado, de lo que nosotros somos. Cuando está esa sentencia eterna de Dios que sobre nosotros, lo que brota de nosotros inmediatamente es querer de alguna manera cubrirnos con obras de justicia, con nuestra vestimenta que nosotros nos hacemos y pensamos, ¿no? Bueno, esto puede ser que le agrade a Dios, esto puede ser que le guste a Él, esto de esta manera me va a mantener una buena figura, una buena persona, voy a ser bien visto por los hombres. Y sin embargo, hemos visto desde el pasaje de Isaías que nuestras obras son como esos trapos de inmundicia. Así lo ve el Señor, de esa forma solamente lo ve Él. Entonces, de la misma manera que Mardoqueo está, de la manera en que Mardoqueo está vestido de cilicio, eso lo hemos visto que representaba en parte a nosotros vistiéndonos así de esa forma, con obras de justicia, obras muertas, obras que no nos permitían avanzar aún delante del rey. No nos dejaban pasar allá a la presencia del rey por estar vestidos de esa forma. Entonces, así es nuestra vida sin Dios y sin esperanza. No hay otra posibilidad, no hay otro camino, no hay otra manera en la cual uno diga, bueno, si me visto de esta forma, si hago esto, si hago aquello, si pago esto, si hago así. No hay algún método en nosotros, no hay algo de lo cual decir, esto es eficaz, que seguro puedo agarrar por mí mismo en mis pensamientos de acceder al trono de la gracia, ¿no? Es más, ni siquiera lo que queremos acercarnos a Dios. O sea, ni siquiera eso, ni siquiera queríamos acercarnos a Dios. Entonces, vemos que ese decreto es irrevocable y de la misma manera, mis hermanos, nosotros no podíamos revertir eso, ¿sí? Lo otro que vimos, lo precioso y lo esperanzador para nosotros es que nuestro Señor Jesucristo, estando nosotros en esa condición de hombres, Él también, siendo igual a Dios, vimos desde Filipenses, se despojó de eso mismo y se hizo como un siervo, se hizo como uno de nosotros. Se hizo como uno de nosotros, y lo vimos también desde Hebreos, parecido en todos sus hermanos, tenía que ser parecido a nosotros, participar de lo mismo, carne, sangre, tenía que tener lo mismo que nosotros. Y nació, y vino, como dice Gálatas, nacido bajo la ley según el tiempo determinado, nacido de mujer y nacido bajo la ley para redimirnos de la ley, de la maldición de la ley, para rescatarnos, para dar el precio. Él mismo se da como ese rescate, como el pago de aquello que nosotros no podíamos hacer. De hecho, cuando él plantea lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Eso posible para Dios es en Cristo, es en el Salvador. Es por Él que se hace posible que podamos reconciliarnos con Dios o que el hombre pueda acercarse a Dios, pedir perdón por todos sus pecados y su ofensa contra el Padre y ser recibido y no ser echado fuera. Es por Cristo. Ese es el único camino al Padre. Esa es la única manera. ¿Y qué pasó? Encontramos en Cristo, vistiendo las mismas ropas que nosotros, la misma forma que nosotros,
y hasta que no hubo resucitado, no ascendió a la presencia del Padre, a ese trono. Mardoqueo, estando en esa condición, vestido de esta forma, no podía acceder al trono del rey hasta que, con esa misma ropa que tenía, y de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo. Y considerando esto, mis hermanos, al no pasar más allá, mientras Él estuvo muerto, no podía pasar. Pero una vez que resucitó, que recibió ese cuerpo glorioso, glorificado, sí pudo ir hacia adelante. Y con eso, y por eso, mis hermanos, con esa ofrenda acepta, por lo que nuestro Señor hizo, abrió un camino vivo y nuevo para que nosotros podamos acercarnos a Dios, con una limpia conciencia, confiando, descansando en Cristo. Nuestra salvación, el hecho de poder acercarnos a Dios, depende o viene pura y exclusivamente de ese Dios trino, de esa bondad de Él. Él es el que sostiene nuestra vida, Él es el que sostiene la salvación de nosotros. Él es la garantía de que podemos acercarnos a Dios y no ser consumidos, no ser consumidos. Y podemos no solamente acercarnos a ese trono de la gracia, sino también podemos imitarlo siguiendo sus pisadas. Ahora, antes de avanzar con lo que veíamos, con lo que nos correspondía a nosotros en cuanto a nuestra responsabilidad, o cómo es que este pasaje nos lleva a nosotros a renovar el entendimiento, a parecernos más a Cristo. Hebreos en el capítulo 6 habla de que Cristo es el precursor que entró atrás del velo, entró más allá del velo. Y esa palabra precursor, algunas definiciones las saqué del diccionario de Vine, y más allá del velo, penetró más allá del velo, dice, habla como, se le da la utilidad como un poco parecido a alguien, como son compañías de militares que van por delante para verificar el terreno, para una estrategia militar, y un poco quizás como fue con los espías, ¿se acuerdan cómo pasó cuando nos mandó, tanto como los mandó Moisés, como también lo que mandó Josué, como esos espías para ver el terreno? Algo así de esa forma. Y también se aplicaba a alguien que iba primero, adelantado, cuando un rey iba a visitar una ciudad, ¿sí? Entonces esa persona se iba a cerciorar de que el campo estaba listo, que no había ningún inconveniente y que el rey iba a pasar tranquilo. Pero en nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dice que es el precursor, el que fue por delante, y esto pensando en que nuestro Señor no se quedó en la plaza, o no se quedó acá en la tierra con ese cuerpo, sino que recibió uno glorioso y por esa ofrenda acepta, fue al Padre y después por él nosotros. Bueno, eso quiere decir que nuestro Señor fue primero, que Él pasó primero, mis hermanos, para recibirnos luego de allá de ese lugar. Bueno, me hace acordar un poco las palabras cuando dijo, yo voy a buscar lugar, a preparar lugar para vosotros. Así nuestro Señor Jesucristo hizo lo mismo, mis hermanos. Él es el que fue primero por nosotros, fue delante de nosotros. Por eso Él es el precursor. Él tenía que tener, Él es el primero, Él tiene que tener la preeminencia en todo. Él es el mayor de los hermanos. La gloria es para nuestro Señor Jesucristo. La gloria es para Él. Fue el primero en resucitar para nunca más morir. Gracias a Dios por Cristo. Él es el alfa, el omega, el principio, el fin. Y desde Apocalipsis se le menciona, y dice que Él mismo lo dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén, dice el Señor. Y gracias a Dios por nuestro Salvador. Gracias a Dios por ese precursor. Cristo, mis hermanos, por su poder y por su ofrenda, su sacrificio, por Él mismo, es que podemos acercarnos, como decíamos recién, con confianza a ese trono de la gracia. Sin temor, sin miedo. Porque ya no depende de nosotros. Ya no depende de esas obras muertas, ya no depende de nuestra justicia. Es por la justicia de Cristo. Y es por Él que podemos acercarnos al Padre. Y seguir sus pisadas, no solamente para creer, eso como lo dice Filipenses también, que no se nos ha concedido solamente creer en Cristo, sino también padecer por Cristo. Entonces, podemos seguir esas pisadas. Para eso Él dejó ejemplo, dice Pedro, para que vosotros sigáis sus pisadas en cuanto al padecimiento. Entonces Él ha dejado un testimonio veraz, vivo, precioso, perfecto, de cómo llevar adelante, cómo poder vivir aún con los padecimientos que atravesó nuestro Señor. Y ese es el ejemplo para nosotros, y eso es un poco de lo cual vamos a ver en el día de hoy.
La iglesia, vimos de qué manera esto nos afecta a nosotros, de qué manera esto obra en nuestro corazón, de qué manera, ahora, ¿qué para nosotros con este pasaje? Bueno, la iglesia vemos que no está inmóvil en este caso, porque así como Cristo participó de estos padecimientos, así también nos llama a nosotros a seguirle el ejemplo, como decía recién. Es un ejemplo para poder anunciar sus virtudes. Entonces tenemos una iglesia que no está de fiesta, una iglesia que no está de brazos cruzados, una iglesia que no solamente anuncia a Cristo de palabras, sino también con su manera de vivir, con su testimonio. Entonces tenemos eso. Vemos que Mardoqueo estaba vestido de cilicio y los demás también. Había grande clamor en toda la capital, en Susa, y dice que la cama de muchos era el cilicio y la ceniza. Eso era su vivir constante, era su diario vivir, y nosotros vimos que eso es el vivir también de la iglesia. Ese vivir anunciando el juicio de Dios, anunciando o mostrando quién era Dios, o incluso dolidos por la condición del otro, dolidos por la condición del que no conoce a Dios, y llamando al arrepentimiento, porque eso también tiene que ver con lo que hablábamos desde el silicio. El hecho de que representaba un arrepentimiento. Llamar al arrepentimiento es para la iglesia y a también vivir una vida de arrepentimientos cada uno de nosotros. Porque si hay algo que pasa en nuestro diario vivir, o nos encontramos cada tanto también, hermanos, es que vemos que pecamos. Pecamos, que ya no voluntariamente, ya no como por deporte, como se diría en alguna oportunidad, ya no de esa forma, sino que nos encontramos con esa ley en nuestros miembros que va en contra de la ley de Dios. Y dolidos con eso, podemos, por la gracia de Dios, otra vez, acercarnos a ese trono de gracia, encontrar el socorro, fortalecernos en Cristo y seguir adelante. Ser en Él restaurados, en su palabra restaurados, en la iglesia restaurados. Por los méritos de Cristo, por su poder, por su obra, por su favor, por su cruz. Y vemos que la iglesia, como decía recién, vive ahora, ya, o sea, el tiempo que le queda a cada uno de nosotros, lo que el Señor quiera darnos, pero ya no es para hacer según lo que a nosotros nos parece, ya no para andar según los deseos de la carne, sino para hacer la voluntad de Dios, para que nuestros cuerpos podamos ponernos a servidumbre de la justicia, dice también desde Romanos. Entonces vemos la predicación del Evangelio y sabiendo que viene lo veíamos como una espada, como ese edicto que está preparado del rey. Quería tomar un pasaje para darnos una idea un poco más de eso. Quizás no lo mencioné la última vez, pero por ejemplo, Ezequiel 33, dice, vino a mí palabra de Jehová, el primer versículo, ¿sí? Diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si la atalaya viere venir la espada y no tocare trompeta y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiriere él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano de la atalaya. Entonces eso es un poco nuestra tarea. Sin lugar a dudas, con esto no tenemos que pensar que la salvación depende de nosotros, pero sí considerar que se nos ha encargado, se nos ha encomendado un mandamiento. Ustedes son mis testigos. Van a ir y predicar a las naciones, van a predicar en donde están. Y no hace falta que viajemos lejos. Si el Señor lo permite, podrá irse usted a donde quiera, encomendado por la iglesia, de una forma ordenada. Pero quede el lugar a donde estamos, quede donde Dios nos ha puesto para anunciar sus virtudes y ser luz y sal en ese lugar. Entonces, muchas veces quizás y no está mal tener ese anhelo o ese deseo, pero uno debe andar ordenadamente, conforme, buscando la voluntad del Señor, en comunión con el Señor y con la iglesia. Y de esa forma se va a hacer. Pero mientras tanto, tenemos tarea para hacer a donde se nos ha puesto, a donde estamos. Entonces no podemos decir, no, yo no sabía, o tengo que esperar a ser un misionero para que pueda ahora recién predicar el Evangelio.
o tengo que esperar a que me manden a tal lugar para predicar el Evangelio. No, es ahora que se nos ha encomendado esta comisión de anunciar las buenas nuevas de la paz. Entonces, pienso cuando aún Pablo mismo hablaba a los hermanos, a los ancianos en Éfeso, esa palabra me hace pensar mucho en lo que veíamos recién, que él le dice, yo estoy limpio de la sangre de todos vosotros, porque no rehuí, y ya casi estoy diciendo el pasaje, decirles todo el consejo, pero miren, el versículo 20 dice así, el capítulo 20 dice así: ahora aquí yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, veramos mi rostro. Versículo 25 es ese. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Sí, es cierto, él estaba hablando a ancianos y obispos, y el peligro que tenía el hecho de que de que sabía que aún se iban a levantar, cuando su partida estaba cerca o se iba a ir, lobos rapaces se iban a levantar de en medio de la congregación para arrastrar a los discípulos. Es cierto eso, pero también podemos considerar esto, mis hermanos, el hecho de poder decir con una conciencia tranquila y con dolor: Señor, hemos podido anunciar en tu misericordia, en tu gracia, el consejo tuyo, hemos podido anunciar tu palabra, tu evangelio a aquellos que no te conocen, o aún en la misma iglesia. Porque no va a faltar quien pueda estar contento o tranquilo, confiado, sentado en una silla de la misma congregación, confiando en sí mismo, que no tenga ningún inconveniente. Y aún así se llama a esas personas a que se arrepientan, a que dejen de confiar en su propia justicia para descansar en la justicia de Cristo. Entonces no es que el Evangelio solamente se anuncia a los que están fuera. El juicio de Dios comenzará por su propia casa. Entonces tenemos que considerar esto. Y pensando estos dos pasajes, tanto como lo de Pablo y con lo que veíamos en Ezequiel, bueno, podemos tener dos tipos de actitudes ante la espada que viene, o en la condición de los demás. O nos lavamos las manos, como Pilato, ¿sí? O en verdad podemos decir como Pablo: yo estoy limpio de la sangre de todos vosotros, porque no rehuí dar el consejo a Dios. Entonces, consideremos eso, el Señor guarde nuestros corazones y nos ayude para poder vivir para Él en donde estemos, a donde andemos, en nuestra familia, en donde nos movemos, en nuestra familia misma. Desde ahí partamos, en nuestra intimidad. ¿Sí? Consideremos esto, hermanos. Por el hecho de que amamos a Dios, honramos a Dios, no por el hecho de decir, bueno, voy a predicar para quitar mi conciencia y total ya hice esto. No, que sea con amor, con gozo, agradeciendo a Dios por todo, como todos los otros mandamientos que el Señor nos ha dado, que también no son gravosos, y debemos hacerlo con amor y con gozo. El Señor guarde nuestros corazones. Bien, hemos visto eso un poco como para concluir lo último que vimos en el capítulo, en los primeros versículos del capítulo 4. El versículo 4 de este pasaje, después de todo esto que pasa, que se empieza a hacer notorio lo que está pasando en Susa, y no solamente en Susa, sino también creo en cada una de las provincias, pero el relato está ahora centrado en esta capital, porque allí está nuestro personaje, o nuestros personajes. Entonces es evidente que se ve y se empieza a notar esa conmoción, ese dolor, esa angustia, el hecho de poder vestirse de cilicio, eso es lo que se está viendo. Y por eso el versículo 4 dice: y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Se lo dijeron a quién? Bueno, las doncellas de Esther y los eunucos vieron todo esto y vienen a contarle a Esther, le vienen a hablar a ella, ¿sí? Entonces, la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Él no los aceptó, dice el pasaje. Entonces, se empieza a hacer notorio esto, se empieza a mirar aún más todavía, se empieza a hacer de público conocimiento. Antes no estaba todo esto, antes había tranquilidad, podríamos decir,
entre comillas, en la ciudad, y no pasaba todo esto de ver gente así, de repente voy allá y se ve toda esta angustia, vestido de silicio. ¿Qué está pasando? Bueno, se empieza a notar la diferencia. Entonces, como la plaza, donde está Mardoqueo, es un lugar público y además está frente del Palacio Real, es obvio que aún todavía es más evidente, es más notorio el hecho de que él esté en ese lugar. Porque recuerden que allí en ese lugar se arreglaba todo asunto, o se trataba de llevar adelante todo asunto. De hecho, Mardoqueo se encargaba un poco de dirigir todo eso en su puesto como estaba, y por lo visto dejó eso para llevar a cabo esto ahora. Allí también se llevaba adelante todo contrato, como lo habíamos visto en aquel entonces con Ruth, pero eso es Jerusalén, eso es allá se me fue el nombre ahora, en Belén, en Belén de Judá. Y bueno, todo eso pasaba en la plaza. Entonces, mucha gente pasaba por acá y esto era muy visible, esto era evidente y era notorio a todos los ojos. Entonces, así es como se llega esto a oídos de la reina. Ahora, no sabría decirle si Esther había quizás hablado con alguno en particular, no creo que sea así, pero yo pienso, ¿cómo es que le vienen a traer información a la reina puntualmente de Mardoqueo? ¿Acaso ella dijo algo a alguno de los eunucos o las doncellas? Miren, Mardoqueo es mi primo, pero mantengamos silencio. No sé. O quizás lo da a conocer como lo hace después en el banquete más adelante. Por eso es una suposición que estoy haciendo. O quizás sabían que Mardoqueo se paseaba por el patio de las doncellas constantemente para saber tiempo atrás cómo le iba a Esther antes de ser reina, entonces quizás algunos lo conocían de ahí, o sabía que él trabajaba en la misma puerta del rey, que de repente le empiezan, reina, usted sabe, mire, veníamos de la plaza y encontramos a ese hombre que trabaja en la puerta, Mardoqueo está sentado allá. Bueno, son suposiciones que podemos hacer o conjeturas, pero no sé cómo es. De alguna manera ellos vienen y le cuentan este suceso a la reina, esto que está aconteciendo, ¿sí? Se lo hacen saber. Entonces, él está con esos vestidos de silicio, ¿sí? Recuerden que está de esa forma, con ese vestido que no era nada agradable, era un vestido de cuero, pero no es que llevaba un tratamiento refinado, y como le decíamos recién el otro día, es un tapado de X marca conocida, no, era algo, un cuero debe ser bastante durísimo por dentro, y que se veía la piel del camello o de la cabra, era usado así nomás. Entonces no es que estamos encontrando a un hombre producido en la plaza, no es eso. Entonces, al principio, por lo que nos dice en el versículo 4, Esther no sabe de la situación de lo que está pasando, por lo visto, ella no estuvo en el momento del edicto, porque recuerden que generalmente no pasaba delante de la presencia del rey si el rey mismo no la llamaba. ¿Sí? Entonces, por lo visto no se enteró, porque si no también ella, después cuando Mardoqueo le hace llegar todo lo que está pasando, ahí recién ella cae en razón y empieza a comprender la situación que Amán había tramado y que ahora la sacó a luz. Entonces, por ahora, ella no lo sabe, pero bien se entera de todo esto, bien se entera de todo lo que está pasando, de cómo estaba vestido Mardoqueo. La primera reacción que tiene ella es enviarles vestidos para que él dejara de estar así de esa manera, para que él pudiera cambiarse y, bueno, a ver, Mardoqueo, no estés más vestido así. Sacate el silicio y seguro que conocía lo que era el silicio y para qué se usaba. Pero lo que ella trata de hacer es, de alguna manera, quitarle eso para que él pueda reponerse prontamente o tener otra ropa más acorde y no estar padeciendo de esa manera o no estar expuesto en la plaza de esa forma. Y eso es la primera reacción que tiene la reina. Y eso me hace acordar mucho, o me hace pensar mucho, y ustedes lo van a coincidir, con la manera de proceder que se tiene hoy en día ante una situación. No sé, pasa algo, una persona está angustiada, triste, afligida, dolida, quebrada por su pecado, u otra situación que le acaba de pasar. Está completamente, está turbada, podríamos decir, y de repente no falta quien viene de repente, ¿cómo estás? ¿Por qué estás triste? Y empieza a palmear el hombro y arriba ese ánimo
Y aún más todavía, aún hoy en día, quizás se le empiezan a cantar coritos y, no sé, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, y cosas así, ¿no? Entonces, ha pasado eso, pasan esas cosas hoy en día, bueno, arriba ese ánimo, hermano, ya va a pasar, y que esto, aquello, hermana, mire, arriba ese ánimo. Y muchas veces aún, sobre todo cuando la comunión con el Señor, y tomo este ejemplo porque puede ser una de las causas, pero cuando la comunión con el Señor está rota, ¿sí? Por nuestro pecado, y no porque el Señor nos haya abandonado, pero como hoy también nos compartía nuestro hermano Leonardo, el hecho de perder el gozo de la salvación, de no disfrutar de ese gozo de la salvación. Mis hermanos, por más que cante, por más que venga David mismo al lado nuestro, con un arpa a tocarnos, no nos vamos a levantar el ánimo. No se va a volver no va a venir esa sanidad pronta como algunos hoy piensan en ese sentido, de que bueno, porque va a venir la música, va a sanar y van a quitar todos tus dolores. No. Entonces el Espíritu Santo es una persona, es Dios, es la tercera persona de Dios, y es contristado por nuestro pecado. Y eso lleva a un proceso de restauración que no sucede así de la noche a la mañana porque a alguien se le ocurrió cantarme una canción. O porque alguien me viene a palmear la espalda y ya todo se solucionó, ya está, listo, ya está. Pero generalmente pasa que el mundo, o aún de hecho, hemos tratado como hombres de solucionar las cosas así, de esa manera. Lo más pronto, no pasa nada, sigamos adelante, vamos adelante, que ya está, ya pasó todo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me hacía acordar un poco cuando veía este caso, con lo que está pasando acá. Mardoqueo está con un profundo dolor, y si bien, vos me vas a decir, bueno, che, pero Esther no tuvo mala intención, Esther no sabía quizá lo que estaba pasando, pero apunto que esa es nuestra primera reacción cuando pasa algo así. Eso es lo que a veces, lo primero que brota de nosotros cuando vemos a alguien así en esa situación. De alguna manera queremos alivianar el sufrimiento o alivianar el dolor según nuestras ideas, según nuestro parecer. Y lo que pasa es que le tiramos a la persona lo primero que tenemos a mano, y muchas veces eso, en vez de ayudar a la persona, la termina hundiendo peor todavía. Dice Proverbios 25 que el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempos de frío, ¿sí? O el que sobre el jabón echa vinagre, ¿sí? O algunas traducciones dicen el que echa vinagre sobre la herida, ¿sí? O el hecho de tirar el mismo vinagre en el jabón. Decían que ese jabón que se usaba antes producía una reacción violenta y terminaba todo en un desperdicio, no servía para nada, porque se hacía una espuma ahí en el momento y se deshacía el jabón y no ayudó para nada. Entonces, uno puede decir, bueno, está bien, Esther no lo sabía, pero lo que quiero apuntar es a eso, a nuestras reacciones ante casos así de esa manera, a nuestra manera de proceder ante eso, ¿sí? Esto un poco también nos va, me hacía, y de hecho está acá cerca a la vuelta del libro de Esther, el libro de Job. Miren, por ejemplo, el versículo 11 del capítulo 2 dice: y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse con él y para consolarlo. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo, y así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. ¿Saben qué? Hubiese preferido que los amigos se quedaran callados. Sin lugar a dudas, nosotros, mirando el fin de Job, considerando lo que dice Santiago, vemos el fin del Señor, que es compasivo y misericordioso. Pero uno dice, no, hubiese sido preferible que se queden callados. Y obvio que esto sigue su curso. El Señor con esto hace uso para
para purificar el corazón de Job, para parecerle más a Cristo, para que conozca más al Señor, pero no está justificando a estas personas. Y muchas veces debería de pasar así. Cuando vemos una situación así, sería mejor callar nuestra boca, o si hablamos que sea con la palabra de Dios, pero es preferible que nos callemos. Hubiese sido bueno que se hubiesen quedado callados y no dijeran nada de Job, porque en vez de ayudarlo y de consolarlo, como la intención que venía en un principio, después lo terminan hundiendo. Y lejos estaba de esa actitud de parte de ellos, al punto que después Job tiene que terminar orando por ellos y presentando sacrificios por ellos. En los versículos siguientes, sin lugar a dudas, vamos a ver ya a Esther que se va a cerciorar de lo que está pasando, porque Mardoqueo le empieza a hacer llegar la copia del edicto y todo lo que sucede. Pero el cuadro de hoy, mis hermanos, es muy conocido por nosotros. El cuadro que tenemos hoy de Esther y Mardoqueo es algo de lo cual tanto el incrédulo como el creyente atraviesa cada día, ¿sí? El Hijo de Dios y los hijos de Dios y los hijos del diablo atraviesan diferentes situaciones, ¿sí? Cada día. Ya sean en el trabajo, en la familia, algo que hizo mal en su trabajo y tiene que responder ante eso, por ejemplo, o bueno, no sé, alguien que se opone constantemente a la persona y cómo reacciona, por ahí si recibe un insulto y cómo reacciona. ¿Sí? Entonces somos puestos constantemente en diferentes situaciones con las cuales se ve qué es lo que brota de nosotros. ¿Sí? Y es obvio que el incrédulo va a responder con su naturaleza, de decir, bueno, si me maldicen, yo voy a maldecir, ¿sí? Si me pegaste, yo te voy a devolver. Si me gritás, yo te voy a gritar peor, ¿sí? Si me mentís, yo también voy a ser aún peor de mentiroso que vos. Entonces, eso es normal, de lo cual no tendríamos que sorprendernos porque ese es el proceder, ¿no? Pero mis hermanos, o por ejemplo aún también, si hay alguna manera en la cual puedo evitar el dolor, la angustia o el mal sabor o el mal gusto del momento, de la situación, es obvio que el incrédulo lo que va a hacer es escabullirse y tratar de tener el menos roce posible, la menor confrontación posible. Pero que eso suceda de nuestro lado, que eso suceda del lado del creyente, eso sí es algo en lo cual tendríamos que examinar nuestro corazón y arrepentirnos y buscar al Señor prontamente. Porque eso no hemos aprendido de Cristo. Eso no nos enseña el Señor. Eso no lo vemos en Él. Entonces, pero el cristiano, mis hermanos, como también se nos ha enseñado, andando en verdad, o debería andar en verdad, porque su Señor así anduvo, como así tendríamos que estar, no va a responder de la misma manera. Entonces no debería buscar excusas o lo fácil, lo que tengo a mano, el camino más rápido, la salida más próxima, el hecho de responder con maldición o amenazar cuando soy amenazado. No debería encontrarse lo mismo en nosotros que se encuentra en el mundo. De hecho, Cristo hace la diferencia limpiándonos con su sangre, comprándonos con su sangre. ¿Para qué? Para que fuésemos un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo que responde a Dios, un pueblo que ama a su Señor. Entonces, sin lugar a dudas, vuelvo a lo mismo. ¿Qué? ¿Quiere decir que no hay pecado? No estoy diciendo eso. Sino que si algo de eso pasara, abogado tenemos para con el Padre. Pero el hecho de que eso se encuentre constantemente en alguien que dice ser cristiano, ya una alarma se enciende y tenemos que abrirle los ojos. Esa persona tendría que considerarse a sí misma qué es lo que está diciendo. Su vida no condice con sus palabras, con su profesión de fe. Entonces, no tendría que suceder esto en un cristiano que tratara de disfrazar la situación
Pero sin lugar a dudas, nos encontramos que nuestro corazón susurra cosas constantemente para evitar ese tipo de cosas, o para evitar el dolor, para evitar la confrontación, para evitar el mal momento, algunos dicen el mal trago, ¿sí? El corazón susurra constantemente muchas cosas a nosotros. Y eso lo sabemos porque es algo que nos pasa. Viene una situación X que tenemos que responder como hijos de Dios y hay veces que en el cual vamos a... pero ¿y si me pasa esto? ¿Y si va a pasar aquello? ¿No? Entonces, si nos empezamos a conducir de esa manera, no en base a la palabra de Dios, sino por lo que nos dicta el mundo, nos dicta el corazón, permítame decirlo de esa forma, o nos susurra el corazón, los que están al lado nuestro, si nos empezamos a conducir de esa forma, nos terminamos convirtiendo en hábiles escapistas de toda situación. Entonces pasa algo y voy a inventar la excusa o la historia o la película más perfecta para que yo de alguna manera termine saliendo ileso y bien parado ante esa situación. Entonces pasa algo allá y no me hago cargo del asunto, empiezo a inventar todo tipo de cosas y evito hacerme cargo de lo que hice mal. ¿Sí? Entonces, de los incrédulos, mis hermanos, de cómo procedan ellos, se va a encargar el Señor, como dice Pablo. El Señor va a juzgar a los que están afuera. Pero de nosotros, tenemos que considerarnos, Señor, mis hermanos, considerar a Cristo siempre, examinar nuestro corazón, examinarnos si estamos en la fe. De momentos, a veces por temor a perderlo todo, optamos por la mentira. Optamos por proceder de esa forma, en lugar de la verdad. En otros casos preferimos la aprobación del hombre en lugar que aquello que le agrada a Dios. Y esto me recuerda el pasaje de Juan 12, cuando los gobernantes, dice que habían creído en el Señor Jesucristo. No lo confesaban por temor a los fariseos. Y no queda solamente ahí lo que dice el pasaje de Juan, sino que dice, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Y además dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la de Dios. Allí estaba su tesoro. Su tesoro solamente llegaba o abarcaba esta parte terrenal. El hecho de ser aprobado, de no ser expulsado, de mantener mi estatus, mi postura. Entonces, no. Yo sí, me gusta Cristo como habla, me gustan sus palabras, es un buen maestro, pero hasta ahí nomás, ¿sí? Porque temo que me expulsen de la sinagoga, temo que me pase esto, temo que me pase aquello. Y nosotros podemos aún, estando dentro de una iglesia o entre la iglesia, conducirnos de la misma manera. No, yo sí creo en las palabras de Dios, yo creo en Dios, pero ahí nomás, Dios es allá y ahora en el trabajo yo me tengo que conducir de otra forma. ¿Sí? Dios es esto, pero en mi familia me conduzco de esta manera. Y Dios es así, pero bueno, no hay que ser tan exigente, no hay que ser tan demandante. ¿Por qué tan radical de esa manera? No hagamos eso. Si Dios entiende, Dios sabe, Dios conoce mi corazón. Entonces, si vamos al punto, desde el Edén, mis hermanos, el hombre ha buscado esquivar a Dios, ocultarse de Dios, no hacerse responsable de sus actos. Si vamos al Edén, el hombre optó por esconderse, escaparse de Dios y no reconocer que su falta estaba abierta a los ojos de Dios, que conoce todas las cosas. Entonces él pensó que lo burlaba por un momento, pero le echó la culpa a Eva a la serpiente y así. Entonces tenemos ese caso, mis hermanos. Podemos pensar en Adán, podemos pensar en Eva, podemos pensar en Caín, podemos saltar hasta Abraham, como también cuando tenía temor de decir que... No, se me fue el nombre de la esposa de Abraham. Sara, ahí está. Podemos ir hasta él ¿se acuerdan cuando iba
a ver a Abimelech y tuvo temor por su propia vida, y eso lo llevó a mentir. ¿Sí? Tuve temor, entonces dije que sea mi hermana, Sara. ¿Sí? Entonces podemos pensar en él, Isaac lo mismo, pero también consideremos un poco a otros hermanos. Podemos pensar en Esdras. Esdras, que está casi contemporáneo con el pasaje que estamos mirando, un poco más adelante. Un Esdras que sabía que la mano del Señor estaba con él y dispuso su corazón para escudriñar las Escrituras, y que no con este Asuero, sino con Artajer, que es el hijo de Asuero, va a recibir la orden de ir a Jerusalén nuevamente con un grupo de varones para la reconstrucción del templo. Y Esdras daba testimonio, hablaba del Señor, y la actitud que tiene él es que dice: yo tuve vergüenza de pedirle al rey una compañía de ejércitos, de soldados con escudos, para que me guardaran en el camino, o nos guardaran en el camino a Jerusalén. Es que hace ratito le había dicho al rey que la mano de Dios estaba con nosotros. Y ahora le voy a decir: mira, rey, está bien, Dios está con nosotros, pero mandanos unos cuantos soldados para ver si nos guardan en el camino. Y él dice, o sea que es como que lo pensó y se refrenó. Y dijo: no puede ser, ¿qué estoy por hacer? O sea, estaba hablando bien de Dios y de repente con lo otro que iba a decir, iba a hablar mal de Dios. Entonces no, vamos a encomendarnos al Señor y que sea lo que Él quiera. Si Él quiere guardarnos, nos va a guardar en el camino, y si no quiere guardarlo, Él sabe lo que va a hacer. Pero si nos toca atravesar este camino, que está lleno de ladrones, personas que nos van a hacer daño, ¿qué tengo que hacer? Bueno, rey, por favor, ¿me das un grupo de soldados que me guarden? No, ellos se encomendaron al Señor y optaron por eso, por atravesar ese camino antes de que el nombre del Señor sea blasfemado, antes de que el nombre del Señor sea burlado por el testimonio de ellos mismos. Ah, ¿cómo me venís a pedir una guardia aquí? ¿Acaso no me decías recién que tu Dios estaba con vos? Y pensemos en eso. Muchas veces nosotros también hacemos blasfemar el nombre de Dios de esa manera, procediendo de esa forma. Porque estamos mirando por nosotros mismos, por lo que nos puede llegar a pasar, y en base a eso buscamos guardarnos, cuidarnos a nosotros mismos, antes de encomendarnos al Señor. También algo similar atravesó Nehemías, y hemos hablado en otras oportunidades de este pasaje, ¿no? Cuando Nehemías también está en el trabajo en la reconstrucción del templo o de las murallas, y los enemigos le mandaban cartas, lo intimidaban, lo atemorizaban, lo amenazaban. Mirá, Gasmo lo sabe que vos querés hacerte rey. Ya lo sabe, ¿sí? Entonces van a venir a matarte este tiempo. Vamos a ocultarnos en el templo, vamos a escondernos allá. Y él dice en un momento, lo anoté acá, ¿no? Vamos a encerrarnos en el templo, vamos a guardarnos nuestras vidas. Entonces dice: un hombre como yo ha de huir. Y no es que está sacando pecho y dice: no, un hombre como yo, no está haciendo eso Nehemías. Pero vuelvo a lo mismo, considerando el testimonio que habían dado de Cristo y viendo que la mano de Dios estaba con ellos, tenían que huir, tenían que esconderse, tenían que optar por soluciones rápidas y fáciles que preservaran la vida de ellos. Y eso es lo que no aceptó. Eso es lo que no quiso. Entonces, ¿quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré, dice Nehemías. No voy a entrar. No voy a entrar. Si nos vamos más adelante, no lo anoté en la hoja de acá, pero sí lo voy a buscar en las Escrituras. Está en Hebreos, es un pasaje precioso también, como toda la Escritura. Es Hebreos capítulo 11, versículo 23. Dice: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Sí? Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios
que gozar de los deleites temporales del pecado, ¿sí? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como mirando al invisible. Entonces ahí tenemos algunos testimonios, y sumamos a esto a Mardoqueo también, de personas que podrían haberse, Moisés sin ningún inconveniente, sin ningún problema, no estaba obligado, podría haberse mantenido y quizás podría haber ascendido o podría haber escalado donde estaba y llegar lejos si quisiera. Y no identificarse con su pueblo, no querer saber nada de su pueblo. Bueno, que padezcan ellos, ¿yo qué tengo que ver? Pensemos en un Moisés así. Pensemos en un... Sin embargo, él se identifica. Antes prefirió los vituperios de Cristo que los tesoros de Egipto. Antes rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón para ser partícipe del pueblo de Dios, para identificarse con ellos. Entonces no vemos a un hombre optando por lo más fácil, esquivando el dolor, esquivando el mal momento, esquivando el vituperio, esquivando el enojo, esquivando la ira del... No lo vemos, no encontramos eso en Moisés. Por eso les decía recién, a veces el mundo, nuestro corazón, aún nuestra propia familia nos van a tildar de locos, de exagerados. ¿Por qué tanto protocolo? ¿Por qué tantos pasos? ¿Por qué tanto esto? No hace falta. ¿Para qué tantas cosas? ¿Por qué no hacer la vida más fácil? ¿Por qué no hacer la vida más fácil? Busquemos engaños, busquemos atajos, busquemos fraudes. Eso es lo que nos dicen. Y eso es lo que muchas veces también nos dicta el corazón. Eso es lo primero que sale ante esa situación. Hay una aflicción, hay un quebranto, hay algo. Y a veces no hace falta que los de afuera nos digan algo, a veces nuestro propio corazón. Bueno, evitemos esto. Hagamos aquello. Busquemos el camino más rápido para salir de esto. Y no es así. Y eso es un poco lo que estoy tratando de mostrar con lo que está haciendo Esther. Y no estoy hablando, por favor, no estoy hablando mal de Esther, pero a veces tenemos una actitud parecida en cuanto a las cosas espirituales, en la manera de cómo respondemos diariamente. Entonces, ¿para qué sufrir? ¿Por qué tantas vueltas? ¿Por qué así de esa forma? Evitemos eso y ya está. Entonces, para el mundo, mis hermanos, esa es su comida diaria. Esa es la manera de responder rápido. Lo más rápido, lo más pronto, tratar de tener el menos roce posible, sufrir la menos cantidad de veces. Ese es el responder rápido que este mundo ofrece. Pero para aquel que dice conocer a Dios, para aquel que dice ser hijo de Dios, nosotros vamos a buscar atajos. Nosotros, mis hermanos, vamos a tratar de esquivar o de amortiguar, permítame decir así, el golpe o la situación. Vamos a tratar de hacerlo lo más leve posible que me pueda golpear, por favor. Y Mardoqueo está haciendo esto, él está con este clamor, con este ruego, con este dolor, sin importar que su figura, de lo que antes ya había visto de él, y ahora esto, se venga abajo. No le importa todo eso. Él está encomendando la causa a Dios, está dolido, está quebrantado por esta situación. Entonces él está en esa situación, mis hermanos, y no se va a cambiar trasladándolo a nosotros en cuanto a cuando nos duele el pecado. ¿Sí? No se va a cambiar porque solamente se nos diga, bueno, mira, ponete una ropa más alegre o algo mejor y ya está. No se va a cambiar. No se va a revertir.
Porque el único que puede restaurar mi corazón, el único que puede restaurar y devolverme el gozo de la salvación como el que se compartía hoy, es nuestro Señor. Es el Salvador, es el Consolador, es el varón de dolores, el experimentado en el quebranto, es el que padeció en todo según nuestra semejanza, siendo tentado, pero no pecó. El único que puede perdonar nuestras faltas es nuestro Señor Jesucristo. Es el único abogado. Él es la propiciación de nuestros pecados. A Él lo señaló Dios como eso. Y nuestro Señor Jesucristo tiene ese carácter, conforme a lo que venimos viendo con cada uno de los personajes que mencionamos. Los que reaccionaron de esta manera, como Mardoqueo, a eso me refiero. Y encontramos en Cristo ese carácter, pero a la perfección. Encontramos en nuestro Señor ese mismo proceder de una forma perfecta, santa, sin mancha. Lo encontramos en Él. Él es ese varón que no es vueltero. No es vueltero como nosotros, voy a decirlo como yo mismo. No encuentro al Señor Jesucristo dando tantas vueltas y con tantos temores ante diferentes situaciones. No lo veo a mi Señor titubeando en las diferentes cosas que le tocó vivir. No lo encuentro hacia Cristo. No lo encuentro hacia nuestro Señor. Él es un hombre de verdad, es un hombre valiente, determinado, sincero, fuerte, amoroso, íntegro. Él es ese hombre que el mismo diablo lo tentó, como hablábamos el otro día, ¿se acuerdan? Y el mismo diablo tuvo que huir de él. El mismo diablo tuvo que huir de él. No lo pudo derrotar, no lo pudo doblegar, no lo movió de las convicciones en la Escritura, no lo movió de su comunión con el Padre. El mismo diablo se escapó. Su propia familia, que estaba fuera, pensó que nuestro Señor Jesucristo estaba fuera de sí. Sin embargo, Él eso no lo hizo retroceder ni cambiar su parecer, sino que señaló, he aquí mi verdadera familia, he aquí mi madre, mi hermana y mis hermanos. Esos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Ellos son mi hermana, mi hermano, mi madre. Ellos son mi familia. No lo desestabilizó eso. No lo hizo retroceder, no lo hizo decir, che, pero ¿será que en verdad estoy perdiendo a mi familia? Por el hecho de que estoy viviendo para Dios, en la voluntad de Dios, y de verdad estará bien lo que estoy haciendo, está mal. No lo desestabilizó. Pedro mismo, mis hermanos, el mismo apóstol Pedro, quien confesaría que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en un momento va a reprender al Señor y le va a decir, Señor, cuando Él anuncia su muerte, sus padecimientos, Señor, no es necesario que llegues a esto, no es necesario que llegues a sufrir, que nada de esto te acontezca. Dios no quiera que esto te acontezca. ¿Cómo vas a morir vos? No, todavía tenés vida para adelante, no. No, Señor, ¿cómo va a ser eso? No, de ninguna manera que tal cosa. Lejos esté de vos que padezca, Dios no quiera que te pase esto. Y gracias al Señor por nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Padre por el Hijo que se mantuvo con una mirada sensata, conforme a como Dios ve, y que sabía a lo que vino. Gracias a Dios por nuestro Señor. Gracias a Dios que fue enviado a hacer lo que le mandó y lo hizo. No, ustedes se acuerdan de aquel profeta que el Señor le dijo, mira, vas por este camino, no vas a comer nada de lo que te quieran dar y vas a volver por otro camino. Y cuando el profeta fue, hizo hasta donde le dijo, bien, y cuando volvió fue engañado por otro profeta. Y terminó muerto a un costado del camino por un león, aunque el león no le destrozó su cuerpo. Pero nuestro Señor Jesucristo fue obediente en todo tiempo, en todo momento. No fue como Él. No fue como ese profeta. No fue como Él.
Entonces, la respuesta de Cristo es, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. E inmediatamente que él dice eso, se vuelve a los demás discípulos y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz cada día. Entonces, hasta ahí, mientras el Señor estaba con ellos, claro, todo bárbaro, todo bien. Vamos, Señor, hacemos una enramada, hacemos esto, hacemos aquello. Espectacular. Pero después, cada uno, cuando el Señor se fue, si bien el Espíritu Santo estaba con ellos, pero empezaron a padecer por causa de Cristo. Fueron perseguidos, muertos, angustiados, afligidos. Cada uno de nuestros hermanos. Lucas, en el capítulo 9, habla de Cristo también y dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esa determinación. Otra vez lo mismo. Él sabía lo que había venido y sabía que iba a padecer y a padecer por los suyos, por el pueblo, por sus hijos, por sus hermanos, por los que el Padre le había dado. Y cuando afirmó su rostro, nada iba a hacer que cambiara de parecer y que mirara a un costado y que mirara al otro. Nada de eso, mis hermanos. Y después le escuchamos decir, ahora está turbada mi alma, ¿y qué voy a decir? ¿O qué diré? Padre, sálvame en esta hora. Pero él mismo dice, pero para esta hora he llegado. Pero más para esto he llegado a esta hora. Entonces, vemos que nuestro Señor Jesucristo sabía que había de padecer, pero eso no lo hizo retroceder. Eso no le hizo buscar alternativas para amortiguar el dolor. Podría haber pedido, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo, una guardia militar angelical, permítanme decirlo de esa forma. Él podría haber pedido eso en el huerto de Getsemaní. Y de hecho se lo menciona a Pedro, cuando Pedro saca la espada para defenderlo. Y él le dice, Pedro, yo podría haber pedido 12 legiones de ángeles a mi Padre y terminar con todo esto. Podría haber escogido ese camino más rápido y olvidarse de todo esto y no padecer. Sin embargo, él sabía a lo que había venido y que había de padecer. Sabía lo que había sido enviado. Pero prefirió, mis hermanos, nuestro Señor, clamar en ese mismo huerto al Padre con grande clamor y lágrimas, con temor reverente. Solamente dijo el Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Podría haber hecho todo tipo de cosas. Y fue fortalecido y con el gozo puesto por delante, nos dice Hebreos, fue a la cruz menospreciando el oprobio. No es que le dijo el Padre, mirá, vamos a ver si encontramos otra forma de salvar a los hombres, porque mirá, ya veo los clavos, veo la cruz, o veo... No encontró la manera de, como se diría, escabullirse, escapar de ese momento. Y estamos hablando de un momento, mis hermanos, único en el cual nuestro Señor Jesucristo se está por ofrecer por los pecados de todos nosotros. No estamos hablando de una muerte cualquiera. No estamos hablando de que, bueno, murió uno más. No, es el mismo Señor Jesucristo. Él mismo estaba por recibir la ira de Dios sobre él. Él estaba a punto de ser hecho maldición por nosotros, colgado en esa cruz. Al que no conoció pecado, estaba por ser hecho pecado en ese momento en la cruz, por nosotros. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora o salvame en este momento. Entonces él, mis hermanos, podría haber ridiculizado a Pilato cuando Pilato le dijo, yo tengo autoridad sobre vos. Sin embargo, como dice Pablo en Timoteo, hizo o dio una buena profesión de fe delante de Poncio Pilato.
Podría nuestro Señor Jesucristo haber dicho que, o podría haber revelado quién es el que lo abofeteaba cuando le decían profetiza, quién es el que te abofetea. Sin embargo, enmudeció, no abrió su boca y puso la otra mejilla. Nuestro Señor Jesucristo podría haberse bajado de la cruz cuando lo tentaron a bajarse y terminar con todo, pero sin embargo el relato dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y allí entregó el Espíritu. Podría haber tomado el vino mezclado con mirra para anestesiarlo, para sedarlo, pero él no lo tomó. Así como Adán, mis hermanos, y esto lo escuché de un hermano que compartió una enseñanza, así como Adán mismo estuvo consciente en el momento de pecar, de la misma manera nuestro Señor Jesucristo quería estar bien, sobrio, para recibir el castigo por nuestro pecado. De esa misma forma. No tomó ningún sedante, nada que le hiciera alterar su estado para que no se sepa qué es lo que se le estaba haciendo. Y hubiese sido el camino más rápido, hubiese sido lo más fácil, pero tampoco lo quiso tomar. Podría, mis hermanos, haber escogido otro tipo de atajos. Podría haber evitado el dolor. Podría haber maldecido a todos cuando lo maldecían, cuando se burlaban. Pero sin embargo no hizo eso. Al contrario, oró por los que lo maldecían. Oró por los que se burlaban. Entonces, pensando en nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, que fue público conocimiento su humillación. Fue notorio, como vemos a Mardoqueo allí en ese lugar, estando humillado a la vista de todos. Pensemos en nuestro Señor Jesucristo, que también atravesó por ese oprobio, pero un oprobio mayor, a la vista de todos y colgado de una cruz, siendo visto por el Padre como una maldición. Fue de público conocimiento. De la misma manera, nuestro Señor fue humillado. Él sufrió el oprobio, menospreció el oprobio por nosotros. Y nosotros vamos a buscar atajos. Y nosotros vamos a tratar de pasar las diferentes situaciones que nos plantea o que o atravesamos mientras vivimos de la forma más cómoda posible. Nosotros vamos a buscar alternativas, vamos a tratar de vestirnos. Bueno, Esther mandó a vestir para sacar el cilicio. Nosotros nos vamos a vestir de mentira, nos vamos a vestir de hipocresía. Tantas cosas, tantos vestidos que podemos ponernos y no nos vamos a vestir de Cristo. Si nuestro Señor Jesucristo hizo así, si Él padeció de esa forma, ¿qué nos espera a nosotros? Y vamos a buscar alternativas. Y hermanos, una vez más, roguemos al Señor y como siempre les digo, no es que de acá, es fácil hablar y después cuando se vive, bueno, es verdad, cuando tenemos que vivir, roguemos al Señor que fortalezca nuestros corazones y que nuestra convicción esté en Él siempre, en su palabra, en su testimonio, que podemos mirar a Cristo, quien recibió tal contradicción de pecadores, sufrió esa contradicción de pecadores, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no hemos derramado sangre por el pecado, en la lucha contra el pecado. No hemos sido muertos por el pecado. Entonces vamos a buscar atajos, vamos a buscar el camino ligero, la trampa, vamos a buscar la trampa. Bueno, como dicen, ¿no? Haciendo trampas llegué a esto. Vamos a buscar esa alternativa. Vamos a buscar el bienestar, la comodidad, o como algunos dicen, cero estrés. Cero estrés. De hecho, Pablo le escribe a Timoteo, y con esto termino.
Pablo le escribe a Timoteo en su segunda epístola y él le dice, en comparación con el andar de aquellos hombres impíos, engañadores que se oponen a la verdad, y Pablo no es que está haciendo alarde de sí mismo, pero le dice en 2 Timoteo 3, el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me vinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ya eso es sabido, Timoteo. Y después le dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. O sea, no es que Pablo le estaba hablando a Timoteo o estaba hablando con alguien que no conocía. No es que Timoteo no conocía a Pablo. No es que Timoteo no sabía cómo era y las cosas que habían pasado. ¿No? Fue testigo de todas las cosas que él atravesó. Persecuciones, traiciones, aflicciones, apedreado. Entonces no es que era un cuento de alguien, de un amigo, de un amigo, de un amigo, de un primo y del tío de un amigo de Pablo. Entonces, considerando esto, mis hermanos, al final del pasaje de Esther, es cuando ella manda ese vestido para ser cambiado, como esa opción de hacer salir lo más pronto posible ese mal paso, dice que él no los aceptó. Así también nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, se mantuvo obediente hasta la muerte de cruz. Yo decía hace rato, usaba una palabra de no hacer trampas o de seguir toda la regla, y ahora me viene a mente un pasaje, y Pablo le dice, él mismo le dice a Timoteo, el versículo 5 del capítulo 2, y también el que lucha como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. O sea, hablaba de esos Juegos Olímpicos, donde la persona que participaba de esos Juegos, a donde hacía trampa, era descalificada. Claro, para obtener algún beneficio, algo a su favor. Bueno, nosotros eso no debemos hacer, mis hermanos. No debemos conducirnos de esa forma, teniendo el testimonio de Cristo, diciendo que somos de Él, porque si no va a ser solamente una burla para el nombre de nuestro Señor. Y nosotros por mentirosos, y si persistimos en esa maldad, lo único que queda es una horrenda expectación de juicio, porque nunca fuimos de la verdad. Entonces oremos al Señor que guarde nuestros corazones y que pronto, si Dios quiere, podamos volver a encontrarnos. Y si no, si Él decidió venir a buscarnos, a llevarnos con Él, gloria a Dios por eso, lo disfrutaremos por la eternidad. Pero que mientras que nos dé vida, podamos andar en este mundo de una forma piadosa y honestamente. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu misericordia y tu amor en Cristo. Gracias por todo lo que nos das cada día y por el ejemplo que encontramos en Él, por el testimonio que encontramos de la profesión de nuestro Señor Jesucristo, de su andar. Y te ruego que así también cada uno de nosotros podamos vivir siguiendo sus pisadas, Señor. Ayúdanos para que cuando venga la situación que podamos atravesar, lo podamos hacer en tu fuerza, en tu gracia, considerando tu palabra, aferrándonos a ella, aferrándonos a ti, Señor, mirándote a ti y no poniendo los ojos en las cosas de este mundo, Señor, en lo pasajero, en aquello que va a perecer. En el nombre de Cristo oramos. Amén.